Bien, en este video vamos a ver brevemente el manejo de tablas en LaTeX. Es un poco más complicado que lo tradicional, sin embargo muy robusto y funciona muy bien. Primero, el comando que necesitamos es table, digámosle, y dentro tiene un tabular, que es como una subsección de la tabla, no importa. Lo importante es que acá yo debo especificar dónde quiero que quede la tabla. Nosotros hasta el momento usamos el H, que significa póngalo aquí y no lo mueva. Si yo le doy, por ejemplo, P, LaTeX va a ocupar la página completa para esa tabla. Si yo le pongo up, down, por ejemplo, o top, bottom, perdón, T de top y B de bottom, lo va a poner arriba o abajo, dependiendo de lo que él considere mejor, si es que queda cortado algún párrafo o algo así. En este caso nosotros usamos solo la H, después podemos hacer un video específico de aquello. También démonos cuenta que aquí viene el caption, que es el descriptor que se ve acá, ejemplo de tabla, y el label, que es la etiqueta. Lo primero que nosotros debemos notar es que en el ejemplo que está arriba, yo el caption lo moví. Está originalmente abajo del end tabular y yo lo moví para arriba del begin tabular. ¿Ya? ¿Eso por qué lo hago? Porque las tablas suelen numerarse en arriba y la figura abajo. Bueno, dicho aquello, lo siguiente que hay que especificar es el número de columnas. En este caso yo le puse 2 columnas y si yo le pongo otra C me va a decir 4, me va a indicar que hay 4 columnas en esta tabla, pero que la cuarta columna en el fondo no le especifique nada. ¿Ya? C no es de columna, C es de center. ¿Ya? Fíjense qué pasa si yo pongo aquí una L y pongo una R. La primera columna la va a alinear a la izquierda, la del medio al centro y la de última a la derecha. Entonces voy a poner recompilar y vamos a ver cómo se va a alinear todo esto. Claro, la primera a la izquierda, la otra al centro y la otra a la derecha. Y si yo quisiera podría ponerlas todas a la izquierda, no hay ningún problema. Las columnas se van a adaptar al tamaño del elemento más grande que contengan. Voy a volver al CSS para que sigamos viendo algunos ejemplos. Si es que a mí, por ejemplo, yendo a la tabla, yendo dentro de la tabla, quiero poner una línea. Tengo este comando que es hline, que significa horizontal line, pone una línea horizontal, como vemos, del ancho de toda la tabla y luego va a la siguiente línea. Lo mismo, entonces yo escribí una línea, luego escribí el encabezado de las columnas y yo, como le indico a LaTeX que me tengo que ir a la siguiente columna, es con este signo I. Ese signo I significa pase a la siguiente columna y escribe columna 2, luego pase a la siguiente columna y escribe columna 3. Y este doble slash, como habitual en LaTeX, significa pase a la siguiente línea, que en este caso sería la siguiente fila. En este caso específico yo puse una línea debajo de la tabla, del encabezado, perdón, de la tabla y tenemos acá un H-line. Y ese H-line ya tiene incluido ir a la siguiente fila. Pero no tiene incluido que empiece en una fila nueva. Por tanto, si yo borro acá, me va a tirar un error porque va a tratar de poner una línea seguido del columna 3, que no lo entiende, me tira cualquier cosa. Entonces, bueno, volvemos a la normalidad y vemos qué pasa si yo, por ejemplo, a mí se me olvida escribir una posición de la tabla. No pasa nada, LaTeX simplemente la va a dejar vacía. Ahí vemos, va a quedar vacía. Pero, ¿qué va a pasar si es que yo escribo, por ejemplo, una de más? Si yo le digo, vámonos a la siguiente fila, perdón, a la siguiente columna, y sería la cuarta, me va a tirar error. ¿Por qué? Porque yo le indiqué que esta columna tenía solamente 3, esta tabla tenía solamente 3 columnas, y yo lo estoy mandando a una cuarta columna. No encaja, algo no le encaja. Bueno, vamos a volver entonces a la normalidad y si yo quisiera poner, por ejemplo, otra línea acá, si yo quiero poner entre todos los datos una línea, lo cual no se hace, normalmente lo más común es que se haga una línea arriba y abajo del encabezado y luego una línea abajo al final. Bueno, pero puedo poner más líneas con ese comando. Ahora, respecto de las líneas laterales, la voy a borrar porque no me gusta. Respecto de las líneas laterales, simplemente tengo que poner esta línea vertical que normalmente está a la izquierda del 1 en el teclado. Y esa línea vertical significa que ahí, a la izquierda de la columna 1, va a poner una línea, como la vemos. Yo puedo rellenar todo con líneas, por ejemplo así. O puedo solamente poner las de la orilla. Y creo que ya entendieron el asunto, pero para hacerlo más completo voy a poner ahora solo las del medio y no las de la orilla. Ya, bueno, como les había mencionado, L, R y C son left,
right y center de cómo voy a alinear los datos de la columna. Sin embargo, yo puedo ponerlo de otra manera. Por ejemplo, columna, voy a poner acá algo más largo. Primera columna de la tabla. Ya, la verdad es que esto va a hacer que la tabla me quede desproporcionada porque la primera es muy grande y la otra no son tan grandes. Entonces yo puedo poner acá P y poner, no sé, 3 centímetros y entonces la primera columna la va a hacer de 3 centímetros. Y el texto se va a adecuar a la cantidad de líneas que tenga que adecuarse para que quede de 3 centímetros de ancho. La verdad es que esto no siempre funciona bien y va a obligarme a la primera columna a siempre estar alineada hacia la izquierda, pero es una manera económica, digamos, de salir de este problema si es que yo quiero una tabla que tenga ese estilo. Luego la voy a dejar así simplemente y bueno, obviamente que podemos escribir ecuaciones aquí adentro sin ningún problema. Por ejemplo, x igual 5 más y al cuadrado sin ningún problema. Obviamente esas ecuaciones no las voy a numerar porque hay otra manera de hacerlo. Bueno, acá me está tirando un error. Ah, claro, porque me dice que no existe el comando X. Evidentemente no existe el comando X, ¿cierto? Es X nomás. Ahí me tira la tabla, no hay ningún problema. Y por supuesto que yo después quiero citar esta tabla en el texto y lo hago tal como está aquí en el ejemplo. Este es un ejemplo de cómo citar una tabla. Las propiedades del fluido o lo que sea se encuentran en la tabla y aquí ref tab. ¿Ya? Y yo aquí tengo el label y a esto le puedo poner tabla 1, tabla 2, tabla 3, lo que sea. Yo siempre inicio todas las tablas con la palabra tab, al igual que las figuras con la palabra fig y las ecuaciones con EQN, porque después cuando las estoy citando, cuando yo escribo mi comando referencia, pongo tab y me salen listadas todas las tablas. Y si pongo yo ecuaciones, me salen listadas todas las ecuaciones que tengo en el documento y bueno, lo mismo con las figuras. Así no tengo que estar buscando entre las distintas referencias cuál era la tabla, cuál era ecuación, cuál era figura. Bien, eso es lo más básico sobre las tablas. Se puede hacer muchísimo con tablas, pero requiere de un video mucho más largo para darle toda la dedicación que corresponde. Por ahora creo que esto será suficiente.